racional, la fe de mi mente. La palabra del Señor nos enseña que Dios es el autor y el consumador de la fe. Hay gente que cree en Dios de una manera, pero desconfían de otra. Creen en Jesús hasta cierto punto, pero otras cosas no creen. Algunos creen que Jesús vino a morir, pero no creen que Jesús es capaz de sanar. Algunos creen que Jesús fue crucificado, pero otros no, pero al mismo tiempo no creen que Jesús es capaz de bendecir sus vidas, bendecir sus matrimonios, bendecir sus familias, bendecir sus hogares, bendecir sus finanzas. En esta palabra nosotros encontramos a un Cristo de victoria, no a un Cristo crucificado, impotente, clavado en una cruz, no pudiendo hacer nada por nosotros. El Cristo del cual nos habla la Biblia, del cual nos habla la palabra, es un Cristo que venció la muerte, que resucitó, que se levantó por encima de todo, se levantó por encima del pecado, de la muerte, del diablo, de la cruz. Nada detuvo a Jesús. Y lo que hoy te quiere decir el Señor es que nada es imposible para Él si tú le crees a Él. Si tú comienzas a confiar en sus promesas, si tú te agarras de su palabra. Pero la fe y la duda, yo decía que son dos polos opuestos. No podemos creer con una parte y dudar con otra. No podemos ser crédulos en una área de nuestra vida e incrédulos en otra área de nuestra vida. Eso es lo que pasó Pedro. Él se sostuvo, él se mantuvo andando sobre las aguas. Él estaba viendo el milagro, estaba viendo el poder de Dios, la capacidad de Dios sobre su vida, mientras él creía, mientras él miraba a Jesús, mientras él le creía a Jesús. Pero cuando él comenzó a mirar las tempestades y todo ello, entonces él se hunde. Eso es lo que pasará contigo si tú no haces del Señor Jesucristo el centro de tu fe. Si no haces de Jesús tu confianza. Saben que nosotros necesitamos fe para vivir cada día. Amén. Necesitamos la fe para mantenernos todos los días. Si Pedro se hubiera mantenido creyendo, él hubiera seguido caminando sobre las aguas, nada hubiera pasado. Tú y yo necesitamos todos los días de nuestra vida creerle a Dios, creer en su palabra, creer en sus promesas, confiar en ella, agarrarnos de su palabra, agarrarnos de sus promesas, de lo que está escrito. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en Jesús. Nuestra fe tiene que estar fundamentada en las promesas, en la palabra de Dios. Hay gente que cree por creer. Tiene una fe sin fundamentos. Y es por esa razón que cuando vienen los problemas comienzan a blasfemar de Dios, hablan mal de Dios, reniegan de Dios, y cierto, y dicen muchas cosas. Y se amargan. ¿Saben por qué? Porque su fe no está fundamentada en esta palabra. La Biblia misma nos dice que la fe viene cuando nosotros oímos o leemos la palabra, porque en ello están las promesas de Dios. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que esta palabra es la que va a alimentar, es la que va a fortalecer tu fe. Sin esta palabra es imposible que tu fe se sostenga, se mantenga en pie. Muchas personas caen, se derrumban. Muchas personas caen en la depresión. Personas que caen en el deseo de suicidarse, de no existir, de no vivir, porque han perdido la fe, porque han perdido la esperanza, porque han perdido la confianza. Se deprimen. Personas que desean la muerte, no desean vivir más, no tienen esperanza en que su matrimonio se restaure, en que su salud se restaure, no
no tienen esperanza en salir tal vez de su pobreza o de sus deudas. ¿Por qué? Porque su fe no la están sustentando en la palabra. Hay personas que ponen su fe en otras personas. Hay personas que ponen su fe en sus capacidades y en sus habilidades humanas. Y es por esa razón que cuando soplan los vientos, que cuando sopla la tempestad, no tienen el piso para sostenerse. Y lo que hacen es comenzarse a hundir anímicamente, hundirse en la depresión, en la desesperación, perder la fe, desesperarse y hasta cometer locuras. Pero esta palabra, la fe en Jesús, la fe en esta palabra que nos habla de Jesús, es lo que va a sostener tu vida para que vivas lleno. Toma mi corazón, es tu